Jorge Cornejo es pastor en la Iglesia Cristiana Bethesda Central y ha servido como director distrital de jóvenes e hijos de ministros del 2017 al 2019 y como director nacional de jóvenes e hijos de ministros entre el 2019 y el 2023. Es también coach certificado por la FICOP y por la International Christian Coach con una formación en el método CC. Además, es licenciado en teología con especialidad en psicología pastoral y asesoría familiar. Un líder apasionado, con gran corazón por la juventud y por las familias. Impartirá el tema Sexualidad en el diseño de Dios. Recibamos con un cálido aplauso al pastor Jorge Cornejo. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, gracias por darse este importante tiempo en el aprendizaje de lo que tiene que ver el tema de hoy, que nos concierne con respecto al diseño de Dios. Y justamente yo voy a hablar de esta parte importante en el título Sexualidad desde el diseño de Dios. Ciertamente aquí es en donde se oponen las dos teorías, ¿verdad?, más grandes que existen, de la evolución y de la creación. Dentro del creacionismo del cual nosotros como iglesia, como hijos de Dios, partimos y creemos que Dios creó todas las cosas. Creemos definitivamente que Dios fue quien hizo todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas y todo tiene un propósito de haber sido creado. Nosotros, desde la palabra del Señor, desde quiénes somos y quiénes estamos siendo en la creación de Dios, la palabra del Señor es clara desde el inicio, en donde habla de la creación, en donde Dios creó todas las cosas y lo dijo, amén, y dijo Dios, hágase, y fue hecho. En el sexto día, en donde ya todo estaba hecho, dice la palabra, que dijo Dios, hagamos al hombre, y entra nuestra mirada desde el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, del Elohim, del hagamos, del plural, de creemos, y vamos a crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y estas dos características que tenemos nosotros importantes, imagen de Dios, semejanza de Dios. La imagen es conforme a lo que nosotros somos, en lo que hay también en el cielo, y semejanza en la esencia de Dios. La esencia de Dios es la parte espiritual. Entonces el hombre es creado desde lo que Dios dijo, amén, desde el pensamiento de Dios, desde lo que Dios pensó en nosotros, pensó cómo íbamos a ser, pensó qué íbamos a tener, pensó cómo íbamos nosotros a estar siendo en el ser que nos dio Dios a nosotros. Clave e importante en este tema es tomar en cuenta que Dios puso estas dos palabras esenciales, imagen y semejanza. Eso nos dio Dios a nosotros. Y después dice la palabra, entrando ya en el tema, que Él hizo hombre y mujer. Amén. Creados desde su imagen y semejanza, con funciones únicas, cada uno siendo hombre y mujer. La mujer fue creada con función específica y el hombre fue creado con una función específica. A veces se confunde un poco lo que es función y roles. No es lo mismo. Los roles se pueden conversar, las funciones son dadas por Dios. Lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Dios puso en nosotros, eso es dado por Dios. Después viene lo demás. Amén. Cuando el Señor hace todo y pone al hombre y le da una función y le dijo, tú vas a ser cabeza de la creación. El varón es cabeza de lo creado. El varón no es cabeza cuando se casa o en el hogar. Cuando se casa y forma una familia, según la palabra, pasa a ser cabeza de la mujer. Esa es la función en el hogar. Pero antes de eso, nosotros como varones somos cabeza de todo lo que Dios ha creado. Y Dios creó las cosas, los animales, las plantas y todo lo que Él hizo en los primeros 5 días de la creación. Dice que se lo entregó al hombre y le dijo, tú te vas a hacer cargo. ¿Quién tiene que hacerse cargo de todo lo creado? El varón. El varón tiene un diseño específico de parte de Dios para hacerse cargo. Amén. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo y en todos estos miles de años de creación? Es que el hombre, cuando deja de hacerse cargo,
comienza a desviarse la creación y comienza a resquebrajarse lo que Dios ha creado. Entonces el hombre que no se hace cargo en su función de cabeza, de hacerse cargo de lo creado por Dios, entonces el mundo se resquebraja. Las situaciones que vivimos en este tiempo, sociales, las situaciones que vivimos en todos los contextos y ámbitos de nuestra sociedad y de todo el mundo, es porque el hombre ha dejado de hacerse cargo, que es lo que comenzó después en la historia bíblica. Y quiero entrar en el tema con este hermoso versículo que a mí realmente me llena y me gusta mucho. Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura suya, hablando de Dios y hablando del Señor Jesús como creadores, hablando del Espíritu Santo como creadores, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte del Génesis? Todo lo que creó Dios es bueno. Y cuando creó al hombre dijo, es muy bueno. Gloria a Dios a los varones, gloria a Dios, amén. Somos lo muy bueno de Dios. Pero ¿qué vino después que no era bueno? A ver, todo lo creado era bueno. Creó al hombre, nos puso como cabeza de la creación. El hombre con todas sus funciones, con todas sus situaciones, con toda su parte biológica de hombre. Ok, ya vamos a hablar un poquito de esto. La parte masculina del hombre, que es lo que hace al hombre masculino, que es lo que Dios puso en nosotros. Parte biológica, puso hormonas, puso situaciones químicas internas que nos hace hombres. Testosterona, eso nos hace hombres. Es la parte que evidencia que somos hombres. Amén. Esta parte, todo lo que hizo Dios, que fue bueno. Amén. Después hace al hombre y es muy bueno. Pero viene algo que no era bueno. ¿Qué no era bueno? Que el hombre esté solo. Eso no es bueno. Entonces hace a la mujer. Amén. Hay muchas teorías de estos, ¿verdad? Algunos dicen que la mujer es la versión mejorada del hombre. Por ahí escuché eso en alguna ocasión. Amén. Pero mucho más allá de eso, la mujer ni siquiera viene a complementar al hombre. No. ¿Qué viene a hacer la mujer? Ayuda para el varón. Amén. Y se habla del matrimonio y de todo el diseño y la primera institución de Dios, que es el correcto matrimonio entre un hombre y una mujer, dadas por la creación de Dios. Entonces, Jesús, fuimos creados en Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este día, por este tiempo, y que esta parte que vamos a hablar ahora, Señor, sea guiada por tu Espíritu Santo y seamos nosotros aquellos que entendamos, que conozcamos, apliquemos y entendamos lo que tú tienes para nosotros con este tema, para este tiempo, Señor. Los tiempos son nuevos, son distintos a los que vivimos antes. No son ni mejores ni peores, son distintos. Danos distinción para este tiempo. Danos manera de ver para este tiempo, de entender y que podamos ser también instrumentos tuyos para este tiempo como iglesia. Oro por cada uno de los que estamos aquí. Siempre mi ruego es ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra y a ponerla como tiene que ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de esto, ya el primer punto, dentro de lo que es la creación, dentro de lo que es la sexualidad, en el diseño de Dios. Dios diseñó todas las cosas. Dice la misma palabra del Señor hablando. El Señor Jesús dijo, ni Salomón con toda su riqueza se vistió, y compara a un diseño, lo compara a los lirios. Amén. Se vean los lirios del campo. Comienza uno a llevar la imaginación. El Señor comienza a utilizar la creatividad. Dios es creador y nosotros somos creativos. Diga, yo soy creativo. Amén. Entonces Dios nos dio la capacidad de co-crear con Él. El diseño de Dios es crear. Él diseña todo para crearlo y nos da la capacidad de ser creativos juntamente con Él. Dios creó los animales y le dio la creatividad a Adán para decirle, ponle nombre, hazte cargo de esto. ¿De qué? Hazte cargo. Recuerden esa frase, hazte cargo de esto. Entonces Dios nos da a nosotros esa capacidad.
en nuestra parte cognitiva, ya en el cerebro, nuestra parte muscular cerebral, tiene la capacidad de crear en el ser integral que somos nosotros. Nosotros somos un espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y cada una de estas tres partes tiene que encargarse de lo que le corresponde. La parte espiritual nos acerca a Dios. La semejanza de Dios en nosotros es eso. Dios es espíritu. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? Es en el espíritu que Él sopló, es el aliento de vida. Entonces viene el espíritu a mi vida y es el hombre, dice la palabra en el Génesis, y en ese momento el hombre fue un ser viviente. Cuando hubo espíritu de vida. Puso en nosotros el alma. El alma es lo que nos lleva a la otra parte nuestra, las emociones, el intelecto, las elecciones, la capacidad de decisión está en el alma. Amén. La parte cognitiva, las emociones están en el alma. Lo que nosotros, en la manera en que nos relacionamos desde ahí, está en el alma. Y cómo exteriorizamos en el mundo físico lo que Dios puso internamente en nosotros, es en el cuerpo. Amén. El cuerpo es el que habla, el cuerpo es el que dice. Hay lenguaje corporal, tu manera de hablar con tu cuerpo. Tú expones con tu cuerpo, tú hablas con tu cuerpo, tú exteriorizas con tu cuerpo lo que hay en tu ser interior. ¿Cómo está tu alma y cómo está en tu espíritu? Tú lo pones en tu cuerpo. Amén. Por eso es importante, el Señor nos hizo un ser integral en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hablando de esto, ¿qué es lo que hizo Dios cuando dijo, hagamos al hombre? Y tomó barro y nos formó del barro de la tierra y el hombre, y sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento con Adán? Específicamente, Adán significa raza humana. ¿Qué es lo que hizo Dios en ese momento? Le dio una identidad. Dice la palabra del Señor, hablando espiritualmente en nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que habla de quiénes somos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso habla de que le pertenecemos a Él. Amén. Hay también otra parte en donde dice que nuestro cuerpo es el templo y la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Señor no desecha el cuerpo. Hay otra parte donde dice que de qué nos sirve guardar mucho el cuerpo cuando lo espiritual también tiene que ser guardado. Pero la clave es esta, tiene que ser guardado. No es que yo voy a desechar mi cuerpo y voy a no tomarle tiempo a mi cuerpo o no voy a organizarme también en mi cuerpo solamente para levantar el espíritu. El espíritu se levanta, sí, cuando el cuerpo no es lo principal. Hablamos del ayuno, ¿verdad? El ayuno justamente es ¿qué? Aplacar la carne, el deseo propio, ya vamos a hablar un poco más de esto, para que lo espiritual realce. Amén. Pero el cuerpo no se desecha. Ahora, cuando Dios nos da a nosotros, nos da en primer lugar algo que desde el principio nuestro adversario ha querido dañar y ha querido poner en duda. Amén. Eso se llama identidad. La identidad es lo que Satanás desde el principio quiso dañar en nosotros como seres creados. Si ustedes recuerdan la conversación que tuvo Satanás o la serpiente con Eva, le dijo, ¿por qué te dice Dios que no comas de esto? Es que dijo que si comemos de esto vamos a morir. No, le dijo la serpiente. Es que Dios sabe que cuando ustedes coman de esto, van a ser igual que Él. ¿Cómo le dijo? Van a ser igual que Él. Entonces, ¿qué es lo que primero quiere dañar Satanás? La identidad del hombre. Lo primero, quiere dañar esa identidad. Entonces, la identidad que Dios nos dio, nosotros somos seres físicos, carnales, por así decirlo, con un cuerpo, pero también somos seres espirituales. Amén. Algo que Satanás no tenía. Él no tiene un cuerpo. ¿Qué pasa después? Hay un gran capítulo en Génesis capítulo 4 que se habla de los hijos de Dios. ¿Han leído eso? Que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bien guapas. ¿Y qué pasó?
se allegaron. ¿Cómo es en lo primero que Satanás quiere dañar la identidad del hombre? Es en la parte sexual. Ahí comienza. Entonces dice que estos seres vinieron a la tierra y transformaron, en la carta de Judas dice que se transformaron su parte espiritual. Esos son los ángeles caídos. ¿Se acuerdan cuando Satanás cayó del cielo? La tercera parte de los ángeles cayeron juntamente con él. Estos seres son los que cambiaron su forma y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Eso dice la carta de Judas y dice capítulo 4 de Génesis. ¿Y quiénes vienen de esa descendencia o de esa situación sexual amórfica? Vienen los gigantes. Los gigantes salen de eso. Y habían razas de gigantes. Y todos esos pelearon con gigantes. David peleó con gigantes. David hizo incluso un cuartel, ¿verdad? Una parte específica que eran los matagigantes. Los valientes de David eran los que se daban contra los gigantes, porque era una raza totalmente cambiada, totalmente fuera del orden de Dios. Entonces, Satanás quiere siempre dañar esa imagen. Si ustedes ven la historia bíblica, cuando llega el pueblo de Israel a poseer la tierra, ¿con quién se encuentran? Se encuentran con los gigantes, con razas de gigantes. Eso es algo que tenemos que irlo viendo espiritualmente y bíblicamente. ¿Por qué la identidad desde el principio es algo que Satanás quiere dañar? Es algo que quiere romper, es algo que quiere cambiar, es algo que quiere que nosotros como hombres en este tiempo, el llamado libertinaje, la palabra del Señor dice, ahora ustedes son libres en Cristo, no con la mirada de hacer lo que les da la gana, en otras palabras. La libertad en Cristo es para tener libertad en Él, de que ya no somos, espiritualmente hablando, esclavos del pecado y de la muerte. Ahora somos libres, pero hay situaciones todavía que traemos en nuestra vida cuando comenzamos a ser libres. Cuando el Señor Jesús dice a Lázaro, sal fuera, Lázaro sale de esa gran tumba y salió atado. Hay muchas situaciones en nuestra vida, espiritualmente hablando, que nos siguen atando. Y ahí es importante en donde nosotros entramos en esta enseñanza de ser libres en Él. La libertad con que Cristo nos ha hecho a nosotros libres es importante que veamos ahora desde dónde somos y para qué es la libertad. En primer lugar, cuando hablamos de un diseño, hablamos de la identidad recibida y no autoconstruida. La identidad no se autoconstruye. Naciste varón, naciste mujer. Y de esa manera vivimos. Y de esa manera nos desarrollamos. Desde ese lugar nos relacionamos. Desde ese lugar aprendemos. Desde ese lugar adquirimos. Desde ese lugar, desde el diseño en que Dios dio a nuestra vida, es que nosotros nos relacionamos. Varón y hembra los creó. En Génesis 1:27 vemos esto. Dios nos da identidad como un regalo, no como un invento personal ni una sensación de pareja. Nuestra identidad como hombre o mujer es parte de nuestra esencia creada, no de nuestras emociones fluctuantes, ni de percepciones culturales, ni de cómo me siento. Hoy le damos más poder a lo que sentimos que a quienes somos. Cuando tú y yo comenzamos a darle más poder a lo que sentimos, creyendo que lo que sentimos es la verdad absoluta, ahí comienza todo lo que comienza, ahí se da todo lo que se ha dado. Desde el principio de los tiempos, si ustedes recuerdan, cuando estaba Lot, a mí me gusta bajarme, me voy a bajar. Cuando estaba Lot, ¿se acuerdan ustedes de Lot? Amén. Abraham sale de su tierra y de su parentela y comete un pequeño error dentro de lo que Dios le dio la orden. Cuando le dijo, deja todo para ir a hacer esto. Él le dijo, ándate tú y tu casa. Pero cometió un error, le dijo, sobrinito, vamos. ¿Cuántos tienen buenos sobrinitos que aman? Amén. Lindo, ¿verdad? Los sobrinitos. Pero no es esa la orden. Hay hogares que se ocupan más de los de afuera que los de la propia casa. Eso es un error. Eso daña la identidad de hijo. ¿Quién soy? ¿Tu hijo o es el de afuera tu hijo? Amén. Se ha basado en, yo soy de Manaví. En Manaví pasa mucho eso, ¿verdad?
A veces los padres son más buenos con la gente de afuera que con los propios hijos. Eso daña la identidad, por ejemplo, de hijo. Desde ahí partimos. Si eres esposo, si eres esposa, tienes hijos, ocúpate de los tuyos. No te estoy diciendo que seas egoísta. Ocúpate primero de los tuyos. Si comienzas a ocuparte de los de afuera antes que de los tuyos, dañas la identidad de tu hijo. Porque ya no es parte de ti, ya no es tu hijo. Ya está viendo que no es tu hijo. Ahí comenzó. Entonces viene, claro, como no tenía hijos, Abraham le dice al sobrino, vámonos. Sí, Dios me dio una promesa, pero no sé cuándo irá a cumplirse, vámonos. Cometí el primer gran error de la orden de Dios en el diseño. Entonces se va y ¿qué hace Lotcito? Lo mete en un relajo pero terrible. Se va Lot y comienzan a tener ambos a crecer en ganado, en vacas y en todo esto. Entonces comienzan a haber una disputa entre los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham. Y Abraham, como era corazón de abuela, le dice, a ver, no peleemos más, sobrinito. Quiero más tener relación contigo que estar enemistado. Mira todo el valle y elige tú, derecha o izquierda. Y lo que tú elijas, yo miré al otro lado. Miren hasta dónde llega. Le da más poder al sobrino que a la promesa de Dios. Ahí comienza la falta de identidad. Amén. Entonces le dice Lot, ya yo quiero para allá, tío. Ok, váyase, mijito, váyase para allá usted, yo voy por acá. Entonces fue Lot y agarró, como se dice, lo mejor del valle. Y se fue. Y dentro de ese valle estaba Sodoma. ¿Okay? Sodoma y Gomorra era una ciudad que había caído en una situación, pero terrible, en el área sexual. Eso habla la palabra. El pecado de Sodoma, incluso dice, en el libro de Ezequiel, que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la sexualidad así desordenada, no, fue el orgullo. El hombre que es orgulloso es capaz de cometer cualquier pecado. Entonces, la perdición de esta ciudad específicamente, que decayó en la inmoralidad sexual, por así decirlo, fue el orgullo de su gente. Amén. Entonces, ¿dónde comienza a fallar la identidad nuestra? Es cuando el orgullo es más grande que lo que Dios te ha puesto y te ha dado. Entonces comienza esta ciudad a decaer y cae específicamente en una inmoralidad, por así decirlo, sexual. Entonces ahí era terrible. Cuando vienen los ángeles a visitar a Abraham y le dicen, vamos a destruir esta ciudad, porque ciertamente ha caído en aborrecida, ha sido aborrecida de parte de Dios por lo que están haciendo, les dice, anda a rescatar a Lot. Y Abraham dice, ¿y ahora cómo lo hago? Si no hay mail, no hay texto, no hay WhatsApp, ¿cómo le aviso, verdad? Y ellos mismos van a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Llegan ángeles enviados de parte de Dios. Y la escritura bíblica, ahí venía el mismo Señor Jesús comandando esto. Porque era el ángel de Jehová el que vino. Y dice que va entrando a la puerta de la ciudad y se encuentra con Lot. Para que alguien esté a la puerta de una ciudad es porque era alguien importante. Entonces Lot era alguien importante en Sodoma y Gomorra. Y cuando entran, imagínense, si ustedes han leído esto, miren a dónde llega la falta de identidad por el orgullo. Hoy creo que es la marcha del orgullo gay. Desde ahí comencemos el desorden. ¿Ok? Entran y les dice, vamos a destruir la ciudad. ¿Y qué pasa cuando se entera el pueblo que vinieron 4 nuevas personas a la ciudad? ¿Han leído esa parte? ¿Qué pasa? Que van a la casa de Lot y le dicen, hey, nos hemos enterado que han venido 4 varones a tu casa. Sal para que los violemos. Sí, de simple. ¿Estás grabando? Así dice. Sal para que los conozcamos, dice la palabra. La palabra conocer en el hebreo, en esa original, es conocer en la parte sexual. Hay versículos donde dice, y conoció David a Betsabé. Ese original de conocer es en la intimidad sexual. Sal para que los conozcamos, sal para que nos acostemos con ellos, sal para que los violemos. Miren a dónde había llegado
la aberración por la falta de identidad, por el orgullo. ¿Qué es lo primero que te lleva a dudar la identidad? Es el orgullo. No es la confusión, no es aquí, no es ahí, es que lo que me dijeron. No. El orgullo. El hombre orgulloso es aquel que se cree que puede en sus fuerzas hacerlo sin Dios. Ese es el orgullo. Entonces, cuando yo leo versículos como estos, digo, ¿qué pasó pues? En la gran promesa de Dios, en el capítulo 12 del Génesis, comenzando el mundo, ya había una gran situación en la identidad. Entonces, cuando Dios crea todas las cosas, las crea con orden. ¿Qué pasa con esta historia? Sabemos la palabra, lo que dice, que comienza a orar Abraham por Sodoma, pero no se encuentra ni uno. Vamos a destruir la ciudad. Sale Lot, sale su esposa, y su esposa estaba más comprometida con lo que estaba pasando, más comprometida con el pasado, más comprometida con su falta de identidad, que con lo que Dios les estaba pidiendo que hagan. Y cuando le golpean la puerta, sal para que tengamos esta situación, para que los violemos, en otra palabra, él dijo, no hagan tal mal. Les voy a dar a mis hijas para que con ellas hagan lo que quieran. Ese era Lot. No hagan tal mal con esta gente. Lot estaba por su orgullo incluso ya dentro de esa situación. Aquí vamos a hablar de algo de la sociedad más adelante. Pero por la situación social de Sodoma y Gomorra, él estaba dispuesto a hacer lo que sea. No las queremos a estos hombres que llegaron. ¿Qué pasa con la ciudad a la final? Fue destruida. ¿Dónde y de dónde comienza justamente la falta de identidad? Es en el orgullo. Un hombre que se cree que puede hacer lo que sea sin Dios es orgullo. Ahora, cuando hablamos de un bebé, de un niño que fue dañado en su juventud, en su niñez, que fue maltratado o que fue víctima de algo de esto, ¿qué es? No es tanto en un varoncito, por ejemplo, no es tanto la penetración, sino que le rompen su identidad. Eso es lo que quiere Satanás con esto. Por eso es que la parte sexual, la parte en esto de la identidad es tan importante. ¿Cuál era un insulto, por ejemplo, cuando éramos niños? ¡Ey, pareces niña!, nos decían a nosotros. ¿Por qué insultar de esa manera? Rompes la identidad del uno y del otro. Y eso es muy habitual escuchar. Y creemos que eso es algo muy sencillo. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es afectando la identidad de ese ser que fue creado, según Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro en primer lugar con los niños, con los adolescentes? Es enseñarles a que cuiden e identifiquen su identidad, su propósito desde ser hombre y ser mujer. No hay más. Hoy por hoy la ciencia puede decir lo que sea, puede aseverar lo que sea, mas no es así. En una ocasión, hablando de esto, en un taller nos preguntaban, me decían, ¿cuál es A mí me gusta mucho el tiburón, por ejemplo, uno de los animales que a mí más me gusta. ¿Verdad? Me encanta. Después vi la película, ¿cómo se llama? La última película, ¿dónde está mi hijo? Él me recuerda el nombre de las películas. Megalodón, ya me dio miedo el mar, hermano, ya no quería ir a la playa. Pero decía este hombre, decía, a ver, ¿a ti te gusta el tiburón? Ok, te voy a hacer un ejemplo. Te voy a poner branquias, te voy a poner aletas, te voy a hacer la operación que tú quieras para hacerte un tiburón. Y te voy a botar al mar a ver cuánto duras. Por más que te haya querido hacer científicamente, no vas a durar como tiburón, porque no lo eres. Cuando hablamos de todo lo que hoy está pasando, en que uno puede elegir su identidad, eso se llama orgullo. Amén.
¿Por qué es importante cuidar a los niños? Y ahora después ya viene el Estado, después ya viene la parte política en donde se puede dar apertura para que uno elija. No, no es así. Tú y yo tenemos una identidad dada por quien nos creó. Y desde ahí partimos. Hombre y mujer, esa es la identidad. Dios nos creó para buenas obras. Segundo lugar, nosotros tenemos un cuerpo que revela el diseño de Dios. El Señor nos dio un cuerpo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:13, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Tú y yo debemos cuidar nuestro cuerpo. Cada uno debe hacerse cargo. Nuestros cuerpos, tanto masculinos como femeninos, no son un error ni un accidente, sino un lenguaje de Dios para tu vida. He elegido, te he dado esto para que tú te desarrolles desde este lugar. Hormonas, estructura cerebral, cromosomas, órganos reproductivos, todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo tenemos, es porque Dios lo puso. Es porque Dios lo quiso de esa manera. Todo proclama el diseño, tanto masculino o femenino. No se trata de estereotipos, no se trata, por ejemplo, de que los hombres no lloran o las mujeres no lideran o que es. No. A ver, vamos a hacer lo que dice la palabra, siendo nosotros bíblicos. Desde lo que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Hoy por hoy doy gracias a Dios por toda la parte científica, psicológica, porque nos ayuda también a entender mucho de esto. Mucho de esto. No se habla tanto de cosas de estas, de lo que está pasando hoy en la parte bíblica, pero vamos a topar algunos versículos. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, dice, Él es la imagen, hablando de Dios, de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creó por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de todo el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito, que entre los muertos, para que en todo sea la preeminencia de Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están debajo en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, aquí ya viene todo lo que está pasando hoy, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne. Ojo que el Señor, Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios, se hizo cuerpo de carne. Él vivió de la manera en que Dios creó al hombre. Él vivió con la identidad que Dios creó al hombre y a la mujer. Él vivió siendo hombre en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, amados, ¿a dónde vamos con la parte de la identidad? La identidad tiene que ser, tiene que llevar y tiene que mirarse en lo que Dios ha hecho para nosotros. Dios nos creó de esta manera. En tercer lugar, hablamos del diseño del cuerpo. En tercer lugar, el corazón de Dios es restaurar la identidad, no avergonzarla. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. El mismo Jeremías dice, porque yo te conozco desde antes de la fundación del mundo. Salmos habla, porque yo te conozco desde el vientre de tu madre. Ninguno de nosotros somos error. Ninguno. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito de estar en este lugar. Un propósito de estar aquí en la tierra. Tenemos un grande propósito de haber venido, de la manera en que Dios nos hizo venir.
de la manera en que Dios nos creó para venir al mundo. El propósito que cada uno tiene que ser llevado, y es importante que sea llevado desde la creación de Dios, desde lo que Dios hizo para ti. Si tú fuiste creado, puesto, el Señor vino para sanar, restaurar, haz lo mismo. Sanemos y restauremos desde quienes somos. Jesús vino no a condenarnos. Esto incluye la identidad sexual. Por eso, como líderes cristianos, como iglesia, es importante no responder jamás con odio, sino con compasión. Recuerden la palabra del Señor que dice que el Señor Jesús fue tentado en todo. Y dentro de ese todo está la duda de su identidad. Viene Satanás y le dice, ¿con qué eres el Hijo de Dios? Una vez más, Satanás ahora con el mismo Jesús poniendo en duda su identidad. ¿Con qué eres Hijo de Dios? ¿Y a ti quién te dijo eso? Ah, ¿con qué eres varón? ¿Y a ti quién te dijo eso? Tienes libertad de elegir. Ah, eres mujer. ¿Y a ti quién te dice eso? Porque tienes vagina. No, tú puedes cambiar eso. Una vez más pone en duda la identidad. Nuestro enemigo, nuestro adversario, él hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo del Edén. ¿Quién te dijo a ti que vas a morir? Si vas a ser igual que él. ¿Quién te dice a ti que te va a pasar esto? No, tú puedes hacerlo. Incluso ahora, si ustedes se dan cuenta, todo este ámbito está llevando tanto a los curules políticos, que esas son las grandes discusiones de las naciones ahora. ¿Permitir o no permitir esto? Que un niño de 9 años elija si es niño o niña. Esas son las grandes discusiones ahora. Las guerras ya están dadas, las situaciones que ya están dadas. Ahora vamos por esto, una vez más. Vamos detrás una vez más de las familias. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Satanás en Egipto? Mató a niños. ¿Por qué pasa eso? Es lo mismo de ahora. Satanás no quiere que la iglesia, que lo creado de Dios, que la imagen y semejanza de Dios se multiplique. Él no quiere eso. ¿Qué volvió a pasar cuando Jesús nació? Volvió a matar niños. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros vivamos conforme a lo que es de Dios. Como decía mi esposa al principio, la parte sexual no es pecado. El deseo sexual no es pecado, pero tiene que ser orientado. Tiene que ser dirigido. Amén. Tiene situaciones biológicas. Yo no te voy a reprimir por tu situación o por tu sensación biológica a tus 15 años, a tus 16 años. Eso no se reprime, eso hay que guiarlo. ¿Te gusta una mujer? Gloria a Dios, pues si eres varón. ¿Te gusta un varón si eres mujer? Gloria a Dios. Eso es de Dios. Porque así Dios nos creó. Ahora hay que guiarlos. Quizás cometimos muchos errores en la iglesia hace 50, 60 años, en donde quizás se ponía que todo era pecado, que todo era del diablo. No, no es así. Ahora hay que guiarles, hay que entender. Este tiempo, o nosotros nos encargamos de esa parte, o lo hará otra persona. Amén. No es tabú hablar de esto. Más bien hay que hablarlo. No estamos incitando a que nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, no los estamos incitando a que despierten ya en estar. No, les va a pasar, porque les va a pasar. Punto. Eso les va a pasar, así como nos pasó a nosotros también. No es porque seamos adultos, ahora tenemos permitido. No. La parte sexual es tan señalada en la parte bíblica como buena, pero también como mala cuando se sale del orden. Cuando se sale de la identidad de Dios, cuando se sale para qué lo puso Dios. La parte sexual es, o la primera noche, como se dice, es el regalo de Dios en el matrimonio. Es para el matrimonio, está diseñado para el matrimonio. Amén. Hoy vamos a hablar más adelante de lo que es todo lo que se está dando ahora, ¿verdad? Antes yo hablaba con unos amigos pastores de estos días y hablábamos justamente de este tema, de la pornografía. Y decíamos, sí, es que ahora la pornografía está en el celular, está para aplazar un botón. Está muy sencilla adquirirla ahora.
Antes yo me acuerdo que uno tenía que salir escondido y ver, y estaban los puestos de revista y uno pasaba así para no ver, ¿verdad? Ahora no, ahora es tan sencillo todo. Hoy es el mundo de la accesibilidad. Hoy tienes acceso a todo. ¿Y qué hacen los jóvenes? Se meten donde hay acceso. ¿Les interesa o no les interesa? Sea de interés o no, si te dio acceso, por ahí te metes. Hoy esta industria, porque es una industria, paga miles de cientos de millones de dólares para que tú abras una página cualquiera y te salga en un costado su publicidad. Eso se paga, es decir, hoy está total y completamente en acceso. Por eso es importante que nosotros elijamos, y ya viene la parte del alma, elijamos desde quienes somos en Cristo. Somos creados para buenas obras. Y quiero ir terminando con esta parte. Fundamento sano y cristiano. En resumen de todo esto, somos creados a imagen de Dios, hombres y mujeres con igual valor. Ya no tenemos precio, ahora tenemos valor. ¿Y qué valemos? La sangre de Cristo. Ese es nuestro valor. Amén. Si hay dificultades de esto, si hay situaciones de estas, hermanos, jóvenes, padres, no se aíslen. A mí me dijo una ocasión, en una entrevista de estas, en un foro que estábamos conversando, estaba un activista bien activo ese día, bien progre, y me dijo, ¿usted es padre? Pero así, sí, tengo la bendición de ser padre de un varón. Tenía a mi hijo en esa época unos 8 años. Me dijo, ¿qué pasaría usted siendo pastor? Me dijo, que su hijo venga y le diga que es homosexual. Dije, bueno, yo quizás por la enseñanza, la crianza, el cuidado y todo lo que Jorge ha recibido, dudaría mucho que me diga algo así. Más, si llegara a pasar, ¿qué es lo que haría yo? Es ayudarlo a recuperar su heterosexualidad. Porque somos, en la parte ya terminológica, heterosexuales. Entonces, para hablar en el término, yo le dije eso. Me dijo, ¿y usted cree que podría? Sí, le dije, porque nació varón. Y lo que hay que hacer es recuperarlo. Me acusó. Le dije, bueno, veremos qué pasa. Tiene 18 y gracias a Dios se ha mantenido. Porque no es cuestión de meterlo en una burbuja. Él va al colegio, tiene amigos, tiene conversaciones, mira, percibe. Pero aquí viene la esencia de guardar la identidad. ¿Desde dónde percibe? Yo no digo que no va a cometer error. Hay unos que dicen, no es santo. No es santo porque Dios es santo. Hay que entender bien el lenguaje de la iglesia. A mí me han dicho, no, pastor, yo no soy ningún santo. A ver, no, si eres santo, porque eso dice la palabra. Miren, falta de identidad. ¿Cuántos santos hay aquí? Si has aceptado a Cristo, eres santo. Porque eso dice la palabra. En mi identidad, yo soy santo porque Él es santo. Estoy cada día en la santificación. Ya me metí en la teología, es otra cosa. Más, en este tiempo, ¿desde dónde percibo y me relaciono? Desde la santidad de Dios. Esa es nuestra identidad, siendo hombre y mujer. Hay una parte incluso en la palabra que dice que el matrimonio sea guardado sin mancilla. ¿Qué significa eso? Porque ya te casaste, puedes hacer lo que te dé la gana en la parte sexual. Tampoco es así. Tienes que cuidar a tu esposo, tienes que cuidar a tu esposa, sin mancilla, sin quejas, sin señalamiento, sin nada que te lleve a hacer algo en contra de Dios. Amén. Eso ya es para los matrimonios. Pero, qué importante es entender esto. La identidad nuestra, amados hermanos, está dada, sí, desde quienes somos en Él. Ahora somos hijos de Dios. Y en nuestros contextos debe seguirse guardando esa identidad. La identidad no es
no está autodefinida, es un regalo divino puesto por Dios. Nuestro cuerpo es bueno y refleja el diseño de Dios. Las heridas, las confusiones pueden ser sanadas por Cristo. Situaciones que vivimos en nuestra niñez, en nuestro pasado, Dios nos puso a nosotros un futuro glorioso en Cristo Jesús. Hay algo, y utilizando esta relación de la mujer de Lot, Dios te creó con tu cabeza viendo hacia adelante, pero hay muchos que eligen seguir viendo atrás. La mujer de Lot estaba más comprometida con lo que pasaba en Sodoma que con lo que Dios les tenía para ellos. Y es ahí en donde también fallamos en nuestra identidad. Hay cosas que vivimos, que nos pasan, hay consecuencias por elecciones que tomamos, mas el Señor vino a darnos libertad. Seamos libres en Cristo, seamos libres en Él y vivamos hacia donde veamos hacia donde Dios nos ha puesto que veamos. El diseño de Dios para la sexualidad es hermoso, es intencional, es lleno de propósito. No es una simple función biológica ni un mero impulso, es parte de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y quiero terminar con este versículo justamente de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí hay una gran lista de lo que el Señor nos manda, pero ¿cómo cierra esta parte? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Somos santos porque Él es santo, amén. Mas caminamos en la santificación. Ese mismo Dios, si algo te pasó, si algo quiso interrumpir, dañar tu identidad, en Cristo es importante volver a ¿qué? A santificarnos en Él, a volver en nuestra identidad. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, a mí me encanta esto, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Cuida tu parte espiritual, busca de Dios siempre, sí. Cuida tu alma, tus emociones, que las emociones no te tengan. Las emociones son predisposiciones a la acción. Nunca ofrezcas nada cuando estés contento, nunca hables nada cuando estés molesto y nunca decidas nada cuando estés triste. Las emociones son predisposiciones que te llevan a accionar. Hay muchos que llegan a cometer situaciones terribles en su vida porque permitieron que sus emociones sean más que su identidad en Cristo. Que sus emociones sean más que lo que Dios les ha dado. Entonces dice, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Lo voy a poner más desarrollado. El cual también te da las capacidades de acciones efectivas para hacerlo. Es el poder de Dios en nosotros. Amén. Pero es importante. Hoy por hoy tenemos vasta información. Tenemos vasta información en todo lo que tú estés atravesando o te esté pasando. Pero qué importante es, amada iglesia, entender que la sexualidad, que quienes somos en este mundo, es un diseño que Dios hizo. ¿Por qué naciste de esa manera? Porque Dios quiso que seas hombre. ¿Por qué naciste de esa manera? Porque Dios quiso que seas mujer. Y desde ahí descubre tu propósito. Desarróllate en el Señor. Cuida tu identidad y no permitas que Satanás te diga no va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios sabe que vas a ser igual a Él. No permitas que Satanás dañe tu identidad. Él sigue buscando todavía a quien devorar. Así es que vivamos en Cristo. Vivamos en el Señor y vivamos siendo aquellos que se gozan en el Señor, siendo quienes somos. Hijos de Dios, siervos de Dios y recurso de Dios. Amén. Solamente cierra tus ojos un momento. Quiero hacer una oración y terminar este tiempo. Ahí donde estás. Al final vamos a ministrar un poquito más. Ahorita solamente cierra tus ojos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas conforme a tu verdad que nos ha hecho libres. Dios, gracias por tu bendición, gracias por cada uno de los que estamos aquí, hombre y mujer. De la edad que estemos pasando, de la edad que tengamos ahora, Señor.
Si hubo una mentira que en algún momento permitimos que entre a nuestro ser, ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy, Señor, ayúdanos hoy. Ayúdanos hoy. Quizás tenemos respuestas de preguntas que ya no nos hacen. Quizás tenemos respuestas de preguntas que ya no escuchamos. Que seamos entendidos para este tiempo, Señor. Tu palabra así lo dice. Estaba la tribu de Asaf, que eran entendidos en los tiempos. Que seamos nosotros gente entendida para este tiempo, en lo que estamos viviendo y en lo que estamos atravesando. Señor, oro por cada uno, mi Dios, y si hay alguien en este lugar o alguien que conocemos que tiene dificultad con esto, que seamos poderosos, Señor, para hablar desde tu palabra, desde quienes somos en ti. Somos tus hijos, creación tuya, hombre y mujer. Oro, Señor, por hijos, oro por matrimonios también, oro por padres. Que seamos sabios, Señor, para guiar en esto, mi Dios. Ayúdanos a depender de ti. Que no haya en nosotros orgullo como hubo en Sodoma, como hubo en esas ciudades que se destruyeron. Que no haya orgullo, Señor. Desistimos de eso, ayúdanos. Padre, y si ha habido situaciones en las que hemos caído quizás o en las que estamos luchando, ayúdanos tú. Oro por cada uno, oro por cada hogar, oro por la iglesia, oro por hogares, por matrimonios, para que tú nos ayudes en todo lo que vivimos, Señor, en este tiempo, distinguiendo principalmente tu palabra y tu poder en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.